¿Cómo están? En este video intentaremos revisar algunas cosas acerca de la ley de Coulomb. Vamos a revisar también cómo se hace una simulación de algunas fuerzas o magnitudes vectoriales a través de GeoGebra. Primero recordemos, a través de la ley de Coulomb, si ustedes recuerdan, la fuerza total o resultante en la ley de Coulomb es igual a K multiplicado por Q1 multiplicado por Q2. ¿Quién es Q1 y Q2? Las dos fuerzas involucradas dentro del sistema. Recordemos que es un sistema en donde hay solamente una distancia, esa distancia entre los dos, por eso la llevamos al cuadrado. K, recordemos que es igual a 9 por 10 a la 9, y esta es una magnitud que depende de la permitividad del vacío como tal. Newton metros cuadrados por sobre Coulomb cuadrado. Esta es una constante que siempre se va a manejar para las fuerzas resultantes de la ley de Coulomb que actúan en electrostática o entre dos cargas puntuales. La distancia como tal al cuadrado es resultante precisamente de la distancia entre ambas cargas, pero recordemos que ambas cargas ejercen una misma distancia como tal. Por eso se utiliza como tal al cuadrado. Las cargas como tales, si nosotros las vemos a partir de un sistema único de dos puntos, o sea, dos partículas como tal, veamos que entre ambas se forman pues fuerzas. Recordemos que en una carga puntual la fuerza está perpendicular a esa carga, o sea que a partir de acá todas las fuerzas que genera la partícula son perpendiculares a su superficie. Sea el caso que sea, digamos, si esta carga, por ejemplo, que ejerce una fuerza negativa y esta que ejerce una fuerza positiva, dependerá también del caso en que la fuerza sea mayor o menor, resultante de que si las fuerzas son mayores y una sobre la otra, pues va a generar un vector con una magnitud y un sentido diferenciado. Es decir, si esta carga de acá, F, que tiene un signo menos, es mucho mayor que la carga F de acá del lado derecho, muy probablemente se va a crear un vector magnitud U que tiene esa dirección y tiene este sentido. Es por eso que nosotros debemos analizarlo desde el punto de vista de qué tan grande es la fuerza y hacia dónde se va a dirigir la fuerza resultante. En GeoGebra también podremos hacer una similitud con respecto a la cuestión de cómo se diferencian las cargas. Recordemos que en GeoGebra debemos agregar los puntos como objetos libres, cosa que podamos modificar la cantidad o la magnitud como tal de los puntos, teniendo en cuenta pues, la diferenciación de ellos con respecto al plano cartesiano. Podemos agregar un punto A en este caso. Este punto A yo le puedo modificar colocándolo desde el origen, es decir, desde el 00.00, y el origen me va a permitir tener desde acá el análisis completo de todo el resto de las magnitudes que yo vaya a crear dentro del sistema. Yo agrego también la cuadrícula a través del botón vista con el fin de que podamos pues digamos tengamos algo más asentado en la forma en que vamos a subdividir todo el plano cartesiano. En el caso de Q1, digamos que podamos llamar a como la carga Q1, podemos agregar una carga secundaria que pues podamos llamarla B. En este caso, B sería la carga como la carga Q2. La distancia entre ellos va a ser como tal pues la forma en que nosotros medamos la distancia aquí mismo dentro del plano. Vamos a suponer en este caso, en este pequeño ejemplo, que la distancia entre A y B es de apenas dos unidades como tal. Dos unidades que son, digamos, magnitudes. Como notarán, B quedó como un punto dependiente. ¿Dependiente de quién? De como tal del plano cartesiano. Si yo agrego un tercer punto, pues veamos que este tercer punto sí le podemos modificar su dirección y sentido. Sin embargo, el punto B
no lo podríamos modificar si lo agregamos sobre la línea como tal del eje X. Entonces es por esto que es mejor agregar todos los puntos independientes, cosa que pues podamos usar las magnitudes diferentes. En este caso el valor en el eje X que sea 2 y en el eje Y pues que no tenga ningún valor. Ahora bien, ya que tenemos nuestros dos puntos aquí agregados, podemos analizarlo desde el punto de vista vectorial. A partir de A podemos dibujar un vector. Recordemos que lo podemos hacer a través del botón de rectas, utilizando el botón que dice vector entre dos puntos. Apenas lo utilicemos, simplemente damos clic sobre el botón punto A y lo acercamos hasta el punto B. Este va a crearnos un vector que se llama 2, 0 o cuyas componentes verticales, recordemos que acá GeoGebra lo dibuja como un vector matriz, y la parte superior, o sea el número 2, muestra la componente en X, el número 0 muestra la componente en Y. En este caso no hay componente en Y, precisamente porque en Y vale 0. Ahora bien, si queremos revisar cuánto vale este vector como tal desde el punto de vista de la distancia, simplemente le damos clic donde dice centímetros, en este caso, ¿sí? O bueno, en su GeoGebra muy probablemente trae un ángulo, simplemente le damos clic acá y revisamos donde dice distancia entre dos puntos. Cuando le damos clic a distancia entre dos puntos, vamos a notar que aparece la distancia como tal, y esta distancia como tal es el número 2. Es decir que si yo tuviera una carga puntual ubicada en el 0, 0 y cuya fuerza fuera solamente 0, en el punto B pues se acumularía toda la fuerza y toda la cantidad de carga pues sería resultante en este vector U. El vector U tendría un valor de 2 de magnitud de newtons y sería hacia la dirección de B. Esto, digamos, viéndolo de la manera más sencilla o más simple entre dos vectores, entre dos puntos que son un solo vector. Revisemos una cuestión. Si una carga puntual de 3 por 10 a la menos 6 coulombs se coloca a 12 centímetros de una segunda carga puntual de 1,5 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cuál es la magnitud, dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre cada carga? Probablemente, si yo revisara esta primera carga, que la podemos llamar Q1, y una segunda carga que podemos llamar Q2, de esta segunda carga podemos ver que es un poquito más pequeña que la carga 1, es decir 1,5 por 10 a la menos 6 coulombs de fuerza, mientras que la carga 1 tiene 3 por 10 a la 6 a la menos 6 coulombs de fuerza. La distancia entre ellas, vamos a colocar la distancia entre ellas, es en este caso de 12 centímetros. Estos 12 centímetros que nosotros los podemos revisar como si fueran 0,12 por 10 a la 0 metros, o también lo podemos ver como 120 por 10 a la menos 3 metros. Los 12 centímetros son, digamos, una magnitud en metros que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos la resolución de la ecuación de la fuerza. En este caso, la fuerza resultante es igual a K. Recordemos que K es 9 por 10 a la
9 Newton metro cuadrado, y esto lo multiplicamos por la cantidad de Q1 y la cantidad de Q2. La distancia al cuadrado en este caso pues va a ser los 120 por 10 a la menos 3. Entonces, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado lo multiplicamos por la cantidad de cada una de las cargas. En este caso, 3 por 10 a la menos 6 coulombs y 1,5 por 10 a la menos 6 coulombs. Este valor multiplicado de la parte superior, pues lo dividimos en 0,12 metros y esto lo elevamos al cuadrado. Recordemos que podemos eliminar las partes de Newton metro cuadrado. Este metro se eleva al cuadrado como tal, el Coulomb cuadrado con este Coulomb y con este Coulomb, cuestión que a la final nos permite tener el resultado en newtons, es decir que la fuerza resultante es igual a 0,34 newtons, y esta es la magnitud que hay entre Q1 y Q2, es decir, el vector como tal magnitud, y su magnitud será de 0,34 newton. ¿Cuál será la dirección de esa fuerza? Muy probablemente tendremos que tener en cuenta que la fuerza de Q1 es mucho mayor que la fuerza de Q2. Por lo tanto, se va a crear un vector en la dirección y sentido como la estamos mostrando acá. ¿Listo? Con un valor de 0,34 newtons. Entonces, la cuestión es la siguiente: intentar entender de qué se trata la fuerza resultante entre dos cargas nos lleva también a analizar cómo es la fuerza resultante entre tres o más cargas, es decir, en un sistema donde las cargas estáticas son más de dos. Por lo tanto, podemos analizar las cargas puntuales desde el punto de vista de una sola de ellas y entender cuál es la fuerza resultante hacia esa única carga. Muchas gracias por haber revisado este video. Espero que haya sido de su aclaración.